Yo le he puesto al tema de hoy en el camino de la salvación. Dígalo conmigo, en el camino de la salvación. Ahora, hay dos conceptos que debemos diferenciar. Diga conmigo esto, el camino a la salvación. Ahora diga, en el camino de la salvación. Le pregunto, ¿será diferente? Hay un camino a la salvación. Pero hay un camino, bueno, ese mismo camino que lleva a la salvación se convierte en el camino de la salvación cuando empezamos a caminarlo. ¿Sí están conmigo? ¿Cuántos saben que el camino a la salvación se llama Jesucristo? La Biblia dice que por la fe en Jesucristo somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. El camino a la salvación es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Eso quiere decir que si no se pierde, se salva. ¿Estamos? Mas tenga vida eterna. El camino a la salvación se llama Jesús, pero en el camino de la salvación es lo que nosotros hacemos cuando tomamos ese camino. ¿Sí me estoy explicando? No es lo mismo el camino a que en el camino de, o en el camino. Esa palabra a, esa palabra en, es la diferencia. ¿Están conmigo? El camino a la salvación y en el camino de la salvación. Yo quiero hablarle en el camino de la salvación, porque el camino a la salvación ya lo conocemos. Si usted no ha conocido a Jesús como su Señor y Salvador, usted no ha entrado en el camino a la salvación, ni está, por lo tanto, en el camino de la salvación. Desde que aceptamos a Jesús, iniciamos en el camino de Cristo, el camino de la salvación. Así como Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, nosotros somos un tipo, dejamos el mundo para seguir a Jesucristo, para ir a donde Él ha prometido que vamos. Ahora, en el camino de la salvación no solo se inicia, hay que terminar. Diga conmigo, hay que terminar. La Biblia nos invita a no solo iniciar, sino también terminar la buena carrera. Pablo dijo en Hechos 20, versículos 24, pero de ninguna cosa hago caso. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para ti mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Acabar la carrera para Pablo era más importante que su propia vida. ¿Sí? ¿Están conmigo? Dice, por eso no la estimo preciosa, porque yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo dice que en el camino de la salvación hay que pelear una batalla. Él le llama la buena batalla de la fe. Y ahí en 1 Timoteo capítulo 6 versículo 12 le dice Pablo a su discípulo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pero también Pablo no solamente nos dice que en el camino de la salvación no solo se inicia, sino se termina, y que hay que pelear la buena batalla de la fe. Él dice, cuando tomes ese camino hay que correr bien, hay que caminar bien por ese camino. Y lo dice eso ahí en 1 Corintios capítulo 9 versículos 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no al ahí se va, no a ver si sucede. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía temor de no terminar la carrera. Y Pablo tenía temor de ser eliminado en el proceso. Por eso una cosa es el camino a la salvación y otra es en el camino de la salvación. ¿Están conmigo? En el camino de la salvación, la Biblia nos invita a permanecer hasta el final. Por las palabras de Pablo, entendemos que esto se trata de permanencia, de perseverancia
y de llegar hasta el final. Si usted lee el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 iglesias el Señor les dice: al que venciere, 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 al que venciere. Se trata de permanecer hasta el final. Segunda Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. Mire lo que dice Pablo: porque yo estoy para ser sacrificado. Él sabía que iba a morir, y él sabía que iba a morir como mártir. No iba a morir de una muerte natural, él iba a ser sacrificado. Y dice: yo ya estoy para eso, y el tiempo de mi partida está cercano. Pero después dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, y dice: he acabado la carrera y he guardado la fe. O sea, a él no le preocupaba que iba a ser sacrificado. A él no le atemorizaba que iba a morir como mártir. Lo que él resalta y dice: a pesar de, no me importa cómo voy a morir, no importa que voy a morir como mártir, que voy a ser sacrificado, que voy a ser lastimado, que voy a sufrir en el proceso. Lo que me importa a mí es que acabé la carrera. ¿Sí me estoy explicando? Lo que me importa a mí es que peleé la buena batalla, acabé la carrera, y nada ni nadie me hizo perder la fe. Aún sabiendo que voy a morir sacrificado, sigo teniendo mi fe puesta en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese camino a la salvación hay algunas cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Y vamos a regresar un poquito al sermón de hace 2 miércoles, el pasado, el antepasado. Vamos a ampliar un poquito más esa parte. Dios puso a salvo a Lot y a su familia. ¿Cuántos recuerdan la historia? Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra. No son gemelas, ni la guayaba y la tostada, eran 2 ciudades. Y usted conoce la historia. La maldad de Sodoma y Gomorra había llegado al límite, al colmo. El Señor dijo: la voy a destruir, pero yo voy a salvar lo justo, porque Abraham intercedió por él. Y entonces Dios los pone a salvo. Y lo narra así la historia, Génesis 19, 15 al 17. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones le tomaron, asieron, le alcanzaron de su mano, los tomaron de la mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas. Imagínense ahí los varones que eran ángeles del Señor, los toman de la mano. Dice: según la misericordia de Jehová para con él. ¿Cuántos saben que Dios nos ha salvado por su misericordia? Dice la Biblia que por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos, sino que son nuevas cada mañana sus misericordias. Y luego dice aquí: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. Ahora, mire qué interesante es esto. Lo sacan fuera de la ciudad que va a ser consumida en llamas y le dicen: ya te puse en una ruta, ahora ¿qué tienes que hacer tú? Escapa por tu vida. Ahora, nosotros estamos aquí para aprender. La Biblia dice que todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Podemos aprender actualmente de esa historia de Lot? Claro que sí. ¿Podemos aplicarla a nuestra vida? Claro que sí. La palabra de Dios permanece para siempre. Él dijo: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Podemos aprender del caso Lot? Claro que sí. Los varones los ponen a salvo. Los ponen fuera de la ciudad que va a ser destruida. Y cuando los ponen a salvo, no les dicen: ya estás a salvo, qué bueno que está todo bien, ay, te salvamos, un aplauso para los que salvamos. No, les dan 4 instrucciones: escapa por tu vida, no mires tras ti, no te detengas y vete al monte. Ahora, esto nos enseña algo. Cuando tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tomaste el camino a la salvación que se llama Jesús. Ahora ya estamos en el camino a la salvación. Hay que ver cómo nos estamos comportando en el camino de la salvación. Lo sacan del peligro. Y cuando lo sacan del peligro dicen: ya estás fuera de peligro. Pero ¿sabes una cosa? Escapa por tu vida. No mires tras ti.
No te detengas, no pares en toda esta llanura. ¿Y escápate a dónde? Al monte. No agarres monte, eso es otra cosa. ¿Escápate a dónde? Al monte. Ahora, mire qué interesante es esto. Génesis 19, del 24 al 28. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró a Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Ahora, ¿por qué es importante aprender del caso Lot y de Sodoma y Gomorra? Es interesante que en el Nuevo Testamento el Señor Jesús lo recuerda, Pedro lo recuerda y Judas lo recuerda. No Judas el que se ahorcó, porque ese ya no tuvo nada que recordar, pero era Judas el otro. ¿Estamos? El discípulo que no le traicionaba. Había dos Judas ahí entre los discípulos, pero Judas lo recuerda. Mire, si en el Antiguo Testamento Jesús lo recuerda, Pedro lo recuerda y Judas lo recuerda, es porque podemos aprender de él, ¿no es cierto? Porque es algo importante. Por ejemplo, el apóstol Pedro nos advierte, fíjese, del peligro de vivir sin Dios. Y él dice que quien vive sin Dios vive como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Ahí en 2 de Pedro 2, 4 al 6, lo vamos a ver en una traducción, la Nueva Traducción Viviente, porque eso lo explica, lo hace un poquito más entendible, pero se lo voy a leer yo si no está ahí. Creo que sí está la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles. Mire qué interesante. Usted sabe que una tercera parte de los ángeles fue despojada del cielo y mandada al infierno. De hecho, así dice, ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios los protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Tiempo después, mire, ahí está recordando, dice, los ángeles no hubo oportunidad para ellos. Tampoco la gente que vivió en el tiempo de Noé, salvo Noé y su familia, no tuvieron oportunidad. Y luego dice Pedro, tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que les sucederá a la gente que vive sin Dios. Eso está fuerte, ¿no? Porque hoy de pronto la gente no quiere oír un tipo de mensaje de este. Imagínese que usted llega con alguien, a ti te va a suceder lo que a Sodoma y a Gomorra porque no estás con Dios. Cálmate, respeta mis derechos, ¿qué onda? ¿Qué? No me forces. ¿No es cierto? Me estás asustando, ¿qué? ¿Quieres que por temor lo haga? Me estás manipulando, me estás controlando. Porque a la gente no le gusta oír la palabra, y la palabra cala. Y dice aquí que a la gente que vive sin Dios, dijo, si Dios no perdonó ni a los ángeles, escuchen, si Dios no perdonó ni a los ángeles, no perdonó a la generación de Noé, y a las ciudades de Sodoma y Gomorra las redujo a cenizas, así hará con la gente que vive sin Dios. Pero es que Dios no es tan malo para mandar a nadie a la mala. No, Dios, aquí dice que a la gente que vive sin Dios le va a ir peor que a Sodomita. ¿Sabes? Esa parte del evangelio que a veces la gente no te gusta, y empezamos a razonar. No, pues si Dios es bueno, ¿por qué lo tendría que hacer? Aquí dice, punto. Y yo, en lugar de estar razonando, bueno, pues es que a lo mejor a lo mejor yo soy el único que me salvo porque Dios va a tener cierto trato especial conmigo. Si vives sin Dios, te va a ir como a Sodoma y Gomorra. Dile al que está a tu lado. No sé si me estoy explicando. Ahí viene la Biblia. Diga conmigo, viene la Biblia. Y dice Pedro que le sucedió, que están escritos como ejemplo para que nosotros no lo hagamos. Pero ahí le va algo más. Algunos van a decir, ¿para qué venía la congregación? El Señor Jesús hizo una fuerte referencia a este acontecimiento. Mire, Mateo 11, 23 y 24. Y tú, Capernaum, ¿sí tienen la Biblia? Es que no veo el versículo.
están dormidos ahí arriba. Están vivos, ya vino Cristo por ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Ahí va, gracias, ya me había asustado, pensé que te oí el rapto y me había quedado yo con todos los que están aquí. Mateo 11, 23 y 24, mire, se lo voy a leer porque creo que si no lo leo. Ay, es que quiero que lo pongan. Pónganlo, por favor. Levanta tus manos, Señor, acelera los tiempos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ay, gracias. Vamos a darle un aplauso a los de arriba. Es que de repente la computadora se atora. Es que de repente la computadora se atora y están los pobres ahí todos apurados, pero ya está. Miren cómo dice Jesús. Y tú, Capernaum, está hablando de la ciudad de Capernaum y a sus habitantes, ¿ok? Que eres levantada hasta el cielo, porque era una ciudad próspera. Hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Dijo conmigo, ay. O sea, le está diciendo, si los de Sodoma y los de Gomorra hubieran visto los milagros que tú has visto, todavía estuvieran sin ser destruidas. Ahora, usted dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué no vieron esos milagros Sodoma y Gomorra? Porque no había venido Jesús. Ahora nosotros estamos en el tiempo en que vino Jesús. Y si usted le quita ahí Capernaum y le pone Monterrey, Nuevo León. A ver, ponlo de vuelta, vamos a poner Monterrey, Nuevo León, San Nicolás de Apodaca, para que nadie se ofenda. Ponlo de vuelta, hija, o hijo, o Ángel que estás ahí. Y tú, Monterrey, y tú, habitante de Monterrey, Nuevo León, y tú que vas a la fe, para que amarre, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Nosotros estamos viendo cosas que ni Sodoma ni Gomorra vieron. Sodoma y Gomorra no conocieron el camino a la salvación por medio de Jesús. Y usted y yo conocemos el camino a la salvación por medio de Jesús. Sodoma y Gomorra, Jesús no había venido, milagros no habían sucedido, y aún así fueron destruidas. ¿Cuánto más en el tiempo de la gracia? Porque hoy se ha malentendido la gracia, como la gracia, la oportunidad de vivir como quieres, de hacer lo que quieras, que al final de cuentas Dios tendrá misericordia de ti y te vas a salvar. Pero aquí le dice a Capernaum que no es así. Enmudeció el palenque. Aquí le dice a Capernaum, le dice a los hermanos de la fe, a los que andan mal, a los que han visto la gloria de Dios y no quieren corregirse, dice, si los de Sodoma hubieran visto lo que tú has visto, ellos hubieran permanecido hasta hoy. Por lo tanto, en el día del juicio, lo que le pasó a ellos no será nada con lo que te va a pasar a ti. Arránquele la hoja si no le gusta. Pastor, usted está hablando de juicio. No, porque aún hay salvación. Pastor, es que usted está condenando. Yo no estoy condenando a nadie, nada más estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y cuando la Biblia advierte, es para nuestra salvación. Ustedes y yo hemos visto cosas que los de Sodoma no vieron. Si los de Capernaum vieron cosas que los de Sodoma no han visto, usted y yo los hemos visto. En la gracia hay más responsabilidad. Mire, el escritor de Judas también advierte que Sodoma y Gomorra son un ejemplo. Ahí en Judas, tiene un capítulo del 4 al 7. Ahí en Judas dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. A ver, leamos bien, porque cuando hay que leer la Biblia hay que leer bien, ¿verdad? A ver, va de nuevo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto.
¿Qué le implica esto? El Señor los saca de Egipto y le dice, ya están a salvo. ¿Eso es lo que quiere decir? A ver, lo leemos otra vez porque quiero que me respondan, porque si no, a lo mejor usted tiene una herejía o alguna cosa de esas. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto. Pregunto, ¿los puso a salvo cuando los saca de Egipto? Sí. ¿Pero qué dice? Después destruyó a los que no creyeron. O sea, Él los pone a salvo fuera de Egipto y los puso en el camino a la salvación. Ahora ellos tenían que caminar a la tierra prometida en el camino de la salvación. Y en el camino de la salvación dejaron de creer. ¿Y qué sucedió con ellos? Murieron en el desierto. Cuando yo acepté a Jesús y usted aceptó a Jesús como Señor y Salvador, usted entró en el camino a la salvación. Después de eso, usted inicia en el camino de la salvación. Y tan importante es haber hecho la decisión y la profesión de fe para aceptar a Jesucristo como el comportamiento que tengo de hoy en adelante. ¿Está claro o no está claro? Porque hay gente que dice, no, pues ya soy salvo, no, pues ya, no, pues pase lo que pase, no, hombre, ya lo hice. Pablo decía, tengo miedo de ser eliminado. Pablo dice, qué bueno que acabé la carrera, lo que más me gusta es que terminé la carrera y guardé la fe. Eso quiere decir que pudo no haberla guardado y que pudo no haber terminado. Y él dijo, no, hombre, que me maten, que me den cuello, no importa, acabé la carrera, guardé la fe, peleé la batalla. ¿Está claro el concepto? En el camino a la salvación y el camino de... Eso quiere decir que hay una parte que nos toca hacer. Claro, la salvación viene de Jesús y Él hizo todo para salvarnos, pero en el camino de la salvación pueden suceder cosas. ¿Sí están aquí o no están aquí? Ahora, fíjense lo que dice. Voy a volver a repetir ese versículo. Mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces es interesante que Dios dice que ya había salvado al pueblo, lo sacó de Egipto, ya estaban a salvo, ya estaban libres de esclavitud, pero después destruyó a los que no creyeron. O sea, que había habido gente que ya era salva, pero en el camino de la salvación no caminaron bien. Los ángeles o los varones que habla Génesis pusieron a salvo a Lot y a su familia. ¿No es cierto o no es cierto? Pero ¿qué sucedió con su esposa en el camino de la salvación? Miró hacia atrás. Y cuando miró hacia atrás, ¿en qué se convirtió? No se dice estuata, se dice menumento. Se convirtió en una estatua de sal. A nosotros el Señor nos ha puesto en el camino de la salvación. Desde el momento en que aceptamos a Jesús, ya estamos a salvo. ¿Cuántos dicen, yo ya estoy a salvo? Pero necesito saber cómo estoy caminando. Hay que seguir las instrucciones. A Lot le dieron instrucciones precisas de lo que debería saber, lo que quería hacer en el recorrido al lugar seguro. Porque aunque ya estaban a salvo, todavía tenían que caminar al lugar seguro. ¿Cuántos están conmigo? Amado, esto indica que no solo se trata de ser salvos, sino que una vez que estamos a salvo hay que creer y seguir las instrucciones. Las instrucciones que le dieron a Lot pueden enseñarnos algo de lo que hay que hacer una vez que hemos sido puestos a salvo. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, pastor, yo he sido puesto a salvo por Jesús? Yo he sido puesto a salvo por Jesús. Yo sí lo he sido. ¿Usted lo ha sido? Voltea al que está al lado y dile, ¿tú lo has sido? Y si no lo has sido, ahorita al final vamos a hacer una oración para que lo seas. Ahora, ¿qué hay que hacer? Y quiero que volvamos nuevamente a Génesis 19:17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Número 1. Número 2, no mires tras ti. Número 3, no pares en toda esta llanura. Y número 4, escapa al monte, no sea que perezcas. Si ya estaban a salvo, ya los habían salvado,
Ya los ángeles lo habían sacado. ¿Por qué le dicen que va a perecer? Si no siguen las instrucciones, es peligroso. Diga que está al lado, escapa por tu vida. Pero díganselo, si no ya no predico. Mire, allá los de arriba, dile el que está, escapa por tu vida. Amados, escuche, seguir las instrucciones es cuestión de vida o muerte. Ya están a salvo, les dicen, corran y salven sus vidas. Judas dice que después de haber salvado al pueblo, destruyó a los que no creyeron. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan valiosa es tu vida como para escapar por ella? A ver, voy a volver a repetir porque es que los siento menos apasguatados a ustedes. Están más alivianados los de la tarde, los voy a provocar a hacerlo. Los de la tarde estaban, aleluya, gloria a Dios. Ustedes están así. Al día que está a tu lado, escapa por tu vida, te están hablando. Te están diciendo cómo escapar. Es importante valorar la vida y valorarla a la luz de la eternidad. Le dice, escapa por tu vida. Amado, escucha, para escapar por la vida es importante considerarla valiosa. Más valiosa que lo que dejas atrás. La mujer de Lot volteó hacia atrás porque le dio más valor a lo que se estaba quemando que a su propia vida. Jesús dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Yo tengo que considerar mi vida tan valiosa como para aceptar a Jesús como mi Señor y Salvador y permanecer en el camino de la salvación, porque mi vida vale. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Escuche bien, no podemos escapar por nuestra vida si la consideramos de menos valor que aquello que estamos dejando. Si realmente valoramos la vida y no solo lo terrenal, sino la eterna, hay que atender a la instrucción: escapa por tu vida. Ya te puse a salvo, ya conoces a Jesús, ahora te resta un camino que recorrer. Tienes que ir en ese camino. Escápate. Es necesario valorar nuestra vida más que el placer que ofrece el pecado. Quien no quiere dejar el pecado sabiendo que va a la condenación eterna es porque le importa y valora más el pecado que su propia vida. Es necesario valorar nuestra vida como para dejar nuestra pereza espiritual y escapar con la ayuda de Dios. Es necesario valorar nuestra vida como para estar dispuestos a pagar el precio de pelear la batalla. Escapa por tu vida, porque esto se trata de vida o de muerte. Jesús ya te salvó, Jesús ya te limpió con su sangre, el sacrificio ya fue hecho por ti, ahora Él te ha puesto a salvo y lo que tienes que hacer es escapa por tu vida. Considera tu vida más valiosa que un adulterio. Cuando la gente se arrepiente el domingo y el lunes vuelve a lo mismo, y se arrepiente el domingo y el martes vuelve a lo mismo, y vuelve y se arrepiente y vuelve a lo mismo, simple y sencillamente tú consideras menos valiosa tu vida que el placer del pecado. Ay, pastor, quiere decir que cuando yo entro en el camino de Dios soy infalible. No lo somos, pero actuamos diferente y nuestra postura al pecado es diferente. Y cuando por alguna razón cometemos un pecado, el Espíritu Santo no nos deja y vamos de rodillas a su presencia y le decimos: Señor, me arrepiento, perdóname. Pero no solamente me arrepiento y te pido que me perdones, en este momento corto, no más, se acabó. Ahora me vuelvo a ti, Señor. Dejo el pecado para volverme a ti, porque mi vida es más valiosa que el placer del pecado.
¿Sí me explico? Pero hay gente que dice que sí, es que se arrepiente, no se arrepiente. No se arrepiente. ¿Por qué? Perdonen que es que esta es una de las cosas que son comunes que pueden suceder. Pueden ser muchas, pero esta es la que menos, no quiero ser tan gráfico en otros ejemplos. Pero imagínense que un hermanito aquí le pone el cuernito a su esposa. El cuerno viene de la palabra griega, le falló. Sintió comezón por aquí, alguna cosa de esas. ¿Sí entienden la palabra de que él es infiel? ¿Estamos? Ok, imagínense, él es un creyente, ya está puesto en el camino de la salvación. Pero de repente cae. Si esa persona sigue cayendo, no está arrepentida. El verdadero arrepentido, ¿qué es lo que hace? Cae, Señor, perdóname, un dolor tremendo. Cuando Pedro negó a Jesús, lloró amargamente. Pero una vez que lloras amargamente, vienes a su presencia y Señor, perdóname, límpiame, purifícame. Una vez que sientes que Dios te ha purificado y te ha limpiado, dice, Señor, de hoy en adelante me vuelvo a ti. Y una vez que lo hacemos y que nos volvemos a Dios, no va con la esposa y le dice, pues es que agarra la onda por tu culpa. No, o sea, es que uno es tentado porque pues ustedes también se la bañan. No, un arrepentido no anda con esas cosas. No, pues te fallé, pues sí, pues te pusiste gorda, pues sí. No, pues te fallé, pues lo que pasa es que también no me atiendes, atiéndeme. No, pues es que no me tratas como yo. Y empieza a sacar un montón de excusas. Tú no estás arrepentido. Estás justificando. Porque el verdadero arrepentido, una vez que se arrepiente, que está escapando por su vida, le pide perdón a Dios. Dice, voy a cortar en el nombre de Jesús, me vuelvo a Dios y a su presencia. Y habla con su esposa y le dice, viviré el resto de mi vida para serte fiel y para pagar el daño que te hice. ¿Sí o no? Sí, porque todo, no, pues es que agarre la onda. No, pastor, pues es que, ¿qué quería? Pues es que... Viviré toda mi vida, porque no me va a alcanzar la vida para agradecerte, que me des una nueva oportunidad, que te lastimé, y yo voy a sanar tu corazón, mi reina chiquita. Sí, así es eso. Se me fue el tiempo. La segunda cosa dice, no mires hacia atrás, no mires tras ti. La semana antepasada ya hablamos al respecto. Oiga por favor toda la plática, porque amado, tú no podrás evitar voltear hacia atrás si tu corazón se queda atrás. Tú no podrás evitar voltear hacia atrás si extrañas lo que has dejado. Tú no podrás evitar voltear hacia atrás si tu apego al pasado supera la confianza en el futuro que Dios te ofrece o dudas de lo que Dios tiene para ti en el futuro. No podrás evitar voltear hacia atrás si anhelas un mundo donde ya no es posible vivir. ¿Se acuerdan de eso? Para no mirar hacia atrás, anhela lo que Dios tiene para ti. Quita tu corazón de lo que dejaste atrás. Hagamos caso a las palabras de Jesús cuando dijo, acuérdense de la mujer de Lot. Si has vuelto a la vieja vida, recuerda a la mujer de Lot y vuelve al camino de Dios ahora mismo. Si estás pensando en voltar hacia atrás, acuérdate de la mujer de Lot. Si estás pensando en la vida antigua con anhelos de volver, recuerda a la mujer de Lot. Si estás pensando en desobedecer a Dios, recuerda a la mujer de Lot. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tercera instrucción, no te detengas. ¿Cuál es la primera? Escapa por tu vida. Número 2, no mires hacia atrás. Número 3, no te detengas. Porque el católico dice, no te detengas, no te detengas. Le dicen, no pares en todo este camino, en toda esta llanura. Diga conmigo, no hay tiempo para parar. En la carrera cristiana no hay tiempo para detenerse. Puede haber creyentes que estén estacionados en la llanura, pero la instrucción es no pares, avanza. Hay creyentes que se detienen contemplando el mundo, contemplando los deseos de la carne, contemplando la vanagloria de la vida. No te detengas a contemplar lo que tarde o temprano va a perecer. Mira hacia adelante, mira hacia la salvación que Dios te ofrece por medio de Jesucristo. No te detengas, no dejes de correr la carrera.
Ningún corredor que quiere el premio se detiene a echarse unos tacos a medio maratón. ¿Verdad que no? El corredor ahí va. Y de repente le da hambre y ven unos tacos. Iba a decir el comercial, pero después no dan regalías, mejor no digo. Y no se para. Me echan unos tacos y después continúa la carrera. No, señores. No se detiene para nada. Ningún corredor que pretende el premio se sienta a descansar un tiempo en la carrera. No dejes de avanzar. O caminamos hacia adelante o terminaremos retrocediendo. Si paras, terminarás retrocediendo. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Si paras, el fuego te puede alcanzar. No te estanques. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. La vida cristiana es una vida de avance. No pares de avanzar. Si dejas de avanzar, te detienes. La vida cristiana es una vida de crecimiento. No dejes de crecer. Si dejas de crecer, te estancas. No te detengas, fue la instrucción. No te detengas significa no dejes de madurar. La vida cristiana es una vida que nos lleva desde ser bebés hasta ser maduros en Cristo. No te detengas en tu madurez. No te conformes a quedarte como un bebé espiritual. No dejes de aprender. No te detengas significa también no dejes de aprender. No te conformes con lo que sabes. Estás en el camino de la salvación. No te conformes con lo que sabes. Hay mucho más todavía que aprender. Gracias a Dios que estás aquí para aprender esta noche. Recuerda lo que el Señor dijo a través del profeta Oseas. Su pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y escuche, no les faltó conocimiento porque no lo hubiera, sino porque no lo quisieron. Y dijo, pero es que ustedes desecharon el conocimiento, yo los desecho a ustedes. Esta iglesia, gracias a Dios, provee mucha oportunidad de aprender. Solo el que no quiere se estanca. Si no quieres y desechas el conocimiento, puede haber peligro en el camino de la salvación. Por eso hicimos ese famoso avanza. ¿Cómo se acuerda de avanza? Avanza, tú vienes y aprendes. Ay, no, qué flojera, ya fui el miércoles. No dejes de aprender. Síguete alimentando de la palabra de Dios. Ay, pastor, todos los días Biblia y todos los días frijoles, ¿por qué? Algunos están diciendo, vamos a cambiar de pastor, vamos a votar para que se vaya. No soy independiente. Yo tengo a alguien que me puso y me aguantas porque él me puso. La vida cristiana es una vida de aprendizaje. Si te detienes, dejas de crecer. Si dejas de aprender, dejas de crecer. Por eso me gusta la gente, y lo digo con mucho respeto, sé que hay gente que no puede venir, pero gloria a Dios por la gente que viene entre semana. Esa gente que viene entre semana y que hace el esfuerzo, te felicito, hermano. Amén. Algunos dicen, bueno, pues eso no es para mí. No, también es para que no te detengas. No dejes de crecer. Primero los Corintios 15:58, así que amados míos, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y la cuarta cosa, escapa al monte. ¿Cómo dice? ¿Cuál fue la primera? Escapa por. ¿Cuál fue la segunda? ¿Cuál fue la tercera? No te detengas. Además, dígale esas tres cosas al que está al lado ya para terminar. A ver, se acuerda. 1, 2, 3, dígale. Escapa al monte, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Amén. No mires detrás de ti. No te detengas. Ahora con autoridad dígale, escapa al monte. No agarres monte. Escapa al. ¿Qué es el monte? Jesús murió en el monte.
Jesús murió en el Gólgota. El monte era esa montaña donde fue clavado Jesús. Tú y yo no podemos permanecer en el camino de la salvación si no estamos mirando constantemente a la cruz de Jesús. Si se nos olvida del sacrificio de Cristo. Por eso cada domingo, primer domingo, hoy lo vamos a hacer el segundo, celebramos que Jesús murió por nosotros. Porque en el monte fue crucificado nuestro Señor. El monte en la Biblia significa la presencia de Dios. Significa el lugar de redención. Significa el lugar de revelación. Muchas de las cosas que están escritas sucedieron en el monte. Cada vez que recuerdas, amas y aprecias el sacrificio de Cristo, estás subiendo al monte. Jesús subía constantemente a orar, porque el monte es un lugar donde te relacionas con Dios. Cada vez que oras, subes al monte. En el monte experimentamos protección. El Salmo 27:5 dice que Dios nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal y nos ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca nos pondrá en alto. El lugar más seguro donde podemos estar es la presencia de Dios, el monte de Dios. El Señor se le apareció a Moisés en el monte, y si tú quieres que Dios se revele a tu vida, sube al monte, acude a donde Él habita, a su presencia. Si queremos experimentar lo sobrenatural, será en el monte. Ahí el Señor se le manifestó a Moisés por medio de una zarza. Esa zarza que ardía pero no se consumía. En el monte Dios te da visión. Moisés dijo: en el monte Horeb iré y veré esta grande visión que Dios me ha mostrado. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? La voz de Dios se escucha en el monte. Segunda de Pedro 1:18, mire lo que dice Pedro, espero que si lo puedan poner. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él. ¿En dónde? El monte significa su presencia, el lugar donde Dios habita, donde Él manifiesta su presencia, el lugar de su gloria, el lugar de búsqueda y comunión con el Señor. En el monte entendemos la santidad de Dios. Mucha gente nos llama exagerados porque no hacemos ciertas cosas que otros se permiten hacer. Al final de cuentas cada quien decide y uno instruye, pero hay cosas que yo no hago porque he entendido la santidad de Dios. Y cuando entiendes la santidad de Dios, escuchas esa voz que te dice: sed santos, así como yo soy santo. Entonces cuando yo entiendo que Dios me dice: sed santos, así como Él es santo, y yo veo su santidad, no me puedo permitir cosas que a lo mejor no son pecado, pero me podrían conducir a Él. O le abrirían una puerta al diablo para que el diablo me meta y me manche en el pecado. ¿Están conmigo? Cuando entiendes la santidad de Dios, guardarte para Él, joven, es un deleite. Guardarte para tu matrimonio es un honor, porque dices: yo estoy siendo santo así como Él es santo. El mundo te criticará y dirá: ay, sí, di lo que quieras, tú no has tenido la revelación que yo he tenido de la santidad de Dios. ¿Sabe quién tiene la revelación de la santidad de Dios? En el monte, en la presencia de Dios. Así como Isaías en el capítulo 6, que cuando vio al Señor alto y sublime y sus faldas llenaban el templo, dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto la salvación del Señor. Su vida no fue la misma. Cuando tú tienes la revelación de la santidad de Dios, el día que pecas, ya no pecas a gusto, porque tú no quieres ofender a Dios. Amados, el mejor servicio que le puedes dar a Dios es primeramente subiendo al monte. Qué bueno que somos ministros de Dios, pero el primer servicio está en su monte. Qué bueno que somos buenos músicos, pero el primer servicio está en su monte. Qué bueno que eres un buen ujier, pero tu primer servicio está en su monte. Qué bueno que eres un buen consolidador, panderista, pastor, evangelista, maestro, sembrador, generoso, pero tu primer servicio está en el monte. En el monte recibimos las instrucciones poderosas para dirigir la vida y la familia y los que nos rodean. Todo eso se recibe ¿dónde? En la presencia del Señor.
Moisés se enamoró tanto del monte de Dios que se fue a vivir al monte y estacionó a todo el pueblo de Israel junto al monte Sinaí, porque ahí escuchaban la presencia de Dios. No podemos escapar por la vida si no vamos a la cruz nuevamente. ¿Cuántos valoran el sacrificio de Jesús? ¿Cuántos valoran el sacrificio de Jesús tanto como para decirle: Señor, conscientemente yo nunca quisiera fallarte, porque valoro tu sacrificio? No es porque tengo que hacerlo, no es porque me obliga el pastor, no es porque me obliga la religión, es que te amo tanto, Señor, que moriste por mis pecados. ¿Sabes? Todo lo que Dios nos pide no es para beneficiarse de Él. Lo que Dios nos pide es para beneficiarnos nosotros. Si yo sigo sus instrucciones o no las sigo, Él sigue siendo Dios. No dejará de ser Dios. Pero yo soy beneficiado. El seguir la palabra al pie de la letra dice que alarga nuestros días sobre la tierra. Si yo no hago lo que tengo que hacer, voy a morir joven. Dios sigue siendo Dios. Tampoco Dios está frustrado porque tú llegaste a la reunión y estuviste así. Ay, no me adoró, ay, qué trauma. No, Dios no está, no, Dios no deja de ser Dios. ¿Sabes una cosa? Si tú no lo adoras, si yo no lo adoro, tiene ángeles los 365 días del año, las 24 horas, los 7 días de la semana, que le están diciendo: santo, 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 santo es el Señor, Dios todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Dios no deja de ser Dios, Dios no deja de ser adorado, Dios no se frustra si yo no le adoro. Los beneficiados somos nosotros que estamos en el camino de la salvación. ¿Cuántos saben que la alabanza provoca alegría? Y el corazón alegre hermosea el rostro. Pues sí, el beneficio es para nosotros. Y el que está a tu lado: alábale. Si tú le alabas, ni cirugía necesitas. El domingo todos vamos a llegar: aleluya, gloria a Dios. Los beneficiados somos nosotros. Dios seguirá siendo Dios. Hay que ir al monte. ¿Cuántos dicen: yo quiero recordar todos los días el sacrificio de Jesús? No una vez, no en Semana Santa, no el 24 de diciembre, cada mañana ir al monte, contemplarlo y decirle: Señor, fue por mi causa que tú diste tu vida. ¿Eso qué va a hacer? Que cuando venga la tentación puedas decirle: se ve placentero, se ve apetitoso, pero yo no le voy a fallar a aquel que dio su vida por mí, aquel que lo entregó todo por mí. Sube al monte. Si subes al monte vas a escapar, vas a llegar, vas a terminar la carrera y vas a guardar la fe.